Wow. Pero Dios no puede respaldarte a ti mientras tú estés en un pecado que no te has arrepentido. Porque la Biblia lo dice bien claro. Dios no muere en templo sucio. Entonces, si el templo está sucio, si el templo está infectado por las tinieblas, Dios no puede habitar ahí. No. Jesús no puede habitar ahí, Jersey. Entonces, lo que Jesús necesita es alguien que entienda y comprenda que necesita limpiar el envase, que necesita limpiar el templo para que Cristo se manifieste en nosotros. Ahora, Cristo, para llevarlo, no hacerle muy extenso este tema, Cristo, Él crece, empieza a elegir a los apóstoles, a los discípulos, empieza a iniciar su ministerio. Él lo inicia. Y cuando Él inicia su ministerio, que los enfermos son sanados, que los endemoniados son libres, que los pecadores reciben salvación. Cristo no podía llegar a un lugar sin marcar la diferencia. Llegó a Gadara. Y en Gadara alguien fue libertado. Llegó a Jerusalén. Llegó a Samaria. Llegó a diferentes lugares él. Y a todos los lugares donde él iba marcaba generaciones. Ahora bien, él no llegaba para darse a conocer. Él llegaba para manifestar el reino. Lo repito de nuevo. Él no llegaba para dar a conocer su persona humana. Él llegaba para dar a conocer al reino. Wow. Y era para dar a conocer a su persona. Debía de decir, mira, lo que yo hice contigo, cuéntaselo a todo el mundo. No. Él le decía, oye, calla. Ahora, el problema de nosotros comparado con Cristo es que todo lo que hacemos lo publicamos en las redes sociales. Ay, ay, ay. Sané un paralítico, eso lo tengo que publicar en las redes sociales. Vamos, dilo. Porque la gente tiene que entender y comprender. Mientras tú te enfoques en una fama desconectada de la voluntad del Eterno, la fama será como una fruta caída del árbol más grande de esta tierra. Así mismo como subiste, así mismo con la misma velocidad vas a caer. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos y comprendemos que debemos de hablarle a esta humanidad que está pasando por esta pandemia, que está pasando por esta situación. Es que Cristo viene. Todo lo que está escrito, todo lo que está anunciado, se está cumpliendo a la letra de la Escritura. Ya basta, alabado sea el Señor, de estar acomodando al pueblo en un lugar donde el pueblo se siente afectado, donde el pueblo se siente rechazado, donde el pueblo se siente menospreciado. Tú sabes los espíritus que están visitando mayormente a los cristianos en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Lo están visitando espíritus de depresión, lo están visitando la ansiedad, lo están visitando espíritus del pasado. ¿Sabe por qué? Porque la gente dependía del Dios de las bendiciones. Wow. No ha aprendido a depender y a conocer al Dios que por muchos años le han servido. Entonces, lo que Dios ha permitido en este tiempo es que los que no lo conocían lo conozcan. Amén. Yo he visto muchas personas que antes conocían a Cristo, le servían a Dios juntamente con nosotros, soltar la toalla. Pero he visto personas que no lo conocían, que no aceptaron a Cristo, rápido, buscando la forma de cómo aceptar a Dios. Yo quiero a Jesús, varón, yo quiero convertirme. Sierva, yo quiero aceptar al Señor. La gente está buscando a Dios mientras otros están soltando la toalla. Lo que yo puedo entender y comprender, que Dios lo que está haciendo es permitiendo que aquellos que verdaderamente entiendan que tienen un llamado de parte del Eterno se acerquen a Dios. O sea, es un tiempo, escucha bien, es un tiempo donde la iglesia debería de hablar minutos con los hombres y horas con Dios. Pasar minutos donde está la gente y durar horas donde está Dios. Tú quieres que Dios se te revele. Tú quieres que el sacrificio de Cristo se evidencie en ti. Entra al secreto, dile, Padre, revélateme. El problema de nosotros que venimos al evangelio por una condición, no por convicción. Venimos al evangelio por una condición, no por convicción. Y cuando tú vienes por una condición, cuando la condición tuya es saciada, pues tú sueltas a Cristo.
porque viniste al evangelio para que él te sanara de algo, o te entregara algo, o te diera tal vez un esposo o una esposa en la iglesia, o te entregara un trabajo, luego que te lo entregó, soltaste el llamado, soltaste la toalla, porque viniste por una condición, no por una convicción. Por tanto, Wow. Jesús establece arrepentido y convertido. Convicción. O sea, nosotros necesitamos entender y comprender que aparte de arrepentirnos, tenemos que convertirnos. Y la convicción entra cuando tú entiendes y comprendes que ya lo que antes hacía ya no lo puede hacer. Yo robaba, ya no robo. Yo hablaba mentira, ya no hablo mentira. No es posible, no es posible que tú digas que Cristo se evidenció en ti y aún continúe cometiendo la misma, por así decir, los errores, los mismos pecados del pasado. Rompe con eso, mi queridos hermanos. Hay que romper con el pecado. Cristo viene. Su sacrificio sí, fue único en la cruz del Calvario. Ahora bien, los fariseos, los escribas, los religiosos de esa época querían detener a Jesús. Número uno, porque Jesús se manifestaba de una manera diferente a la manera que ellos se manifestaban. Número dos, porque sus intereses fueron afectados. Número tres, porque Cristo le hablaba la verdad de ellos delante de todo el mundo. O sea, cuando nosotros predicamos lo que nadie predica, cuando nosotros hablamos lo que nadie habla, cuando nosotros revelamos lo que nadie revela, la gente se van a levantar. Wow. Helsi, los mensajes que más tienen aplauso son los mensajes que no se habla de pecado. Son los mensajes que no se habla de arrepentimiento. Son los mensajes que no se habla de Cristo. Son los mensajes que no se habla de Jesús. Y tú dirías, varón, pero tú no me hablas de pecado. No es que yo hablo de pecado. Es que lo que te va a llevar a una completa restauración es el reconocimiento. ¿Cuál fue el error de Adán en el principio? Que Adán pecó y cuando Dios lo llamó a colección, él dijo, oh, la mujer que me diste. Adán soltó su cargo y se le entregó a la mujer. ¿Qué hizo Eva? Oh, la serpiente. Cada uno se justificó. Y eso es lo que hace el hombre cuando Dios lo reprende. No, ese zapato es para fulano. Es a fulano el mensaje. Es para fulanita el mensaje. Es para María el mensaje. Es para Juan el mensaje. No, cuando Dios manda una palabra, cada quien tiene que tomar su parte. Usted sabe que usted que está así, usted sabe quién es que está así. O sea, es necesario entender que cuando Cristo nos está reprendiendo es por algo. La Biblia lo establece, que el padre que ama a su hijo, que sí, lo disciplina. O sea, no hay mejor bendición en nuestra vida que el Padre manifieste lo que nos está haciendo daño. Entonces Cristo, manifestando todo esto, para no alargar la historia, lo van a, por así decirlo, a crucificar. Lo están buscando para matarle, para prenderla. Uno de ellos lo traiciona, llamado Judas. Lo vende. ¿Y qué sucede? Que cuando Jesús va a ser vendido, él está orando al Padre. Y le está diciendo, Padre, si es mi voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi propia voluntad, sino la voluntad del Eterno. La iglesia de Cristo no puede buscar su propia voluntad. Tiene que buscar la voluntad de Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que le esperaba. Y él está diciendo humanamente, Señor, mira, líbrame de pasar todo esto. Pero que no se haga como yo quiero. Que se haga tu voluntad. Entonces, Cristo es llevado al matadero. Como oveja al matadero. Es llevado al madero. Y allí siendo crucificado, Jersey, en la cruz del Calvario. Yo, parafraseando, puedo decir que la mayor exhibición de Cristo
Cuando él adquirió forma humana, fue en la cruz del Calvario. Cuando él estaba crucificado. ¿Sabe por qué? Porque ahí lo vieron lo que él sanó. Ahí lo vieron sus familiares. Ahí lo vieron sus discípulos. Ahí lo vieron lo que le gritaban: crucifíquenlo, suelten a Barrabás. Y tú sabías algo, que entre la gente que decían crucifíquenlo, suelten a Barrabás, eran gente, mayoría de ellos, que habían visto la manifestación de lo que Cristo hacía. Hay personas que van a aplaudir las cosas buenas que tú haces. Hay personas que van a estar contigo mientras tú les seas de bendición. Pero en el momento que ellos vean que por tus actuaciones, sus intereses se vean afectados, te darán la espalda. Dirán: ella no es de Dios. Él no es de Dios. Dios no está con ella. Dios no está con él. Porque la gente ha entendido y comprendido que para Dios estar conmigo o para Dios estar contigo, yo tengo que hacer lo que la gente quiera. No, yo tengo que manifestar lo que el Padre me permita que yo deba de manifestar. Ahora bien, Jesús llevado y crucificado. Y esta crucifixión es lo que le entrega a él el paso de la manifestación de su gloria. Ahora, nosotros, el apóstol Pablo establece en Romanos 8, y él dice que aquellos que quieren ser glorificados tienen que padecer juntamente con Cristo, tienen que ser juntamente con él crucificado. ¿Y sabe dónde radica que me da pena el problema de esta generación, Kelsey? Dilo, vamos. Ser recibido, pero no queremos ser crucificados. Nah. Todos quieren exhibición, todos quieren fama. Has tenido que pagar el precio para llegar donde tú estás. Y eso es lo que ahora en día nosotros no queremos. Nosotros queremos todo con anestesia. Tú sabes que en aquel tiempo dice que el vinagre, cuando Jesús estaba crucificado, él dijo que tenía sed. Entonces los soldados empaparon una esponja y se la dieron, pero Jesús no la bebió porque era vinagre. Porque en aquel tiempo el vinagre era usado para calmar el dolor. En aquel tiempo el vinagre era usado para suavizar la cosa. Así estamos nosotros ahora en día. Todo lo queremos suave, no queremos llorar, no queremos pasar el proceso, no queremos pasar el desierto, pero es necesario pagar ese precio para que la palabra del Señor pueda cumplirse en nuestra vida. Ahora, ¿por qué ahora en día en esta pandemia? No sé si en tu país está pasando, pero en el mío sí. Están criticando a los pastores. Están criticando y dicen, pero ¿por qué no salen a hacer milagros? ¿Por qué no salen a orar por los enfermos? Oye, cuando los templos estaban abiertos, solamente iban a la iglesia 5 a 10 personas, pero ahora están buscando al Señor. Pero aquí hay algo fuerte y mi pregunta es esta: cuando esta pandemia pase, ¿van a seguir de esa misma manera? Porque tú decías algo poderoso, y que esta pandemia está sirviendo porque algunos han tirado el manto, se han retirado y se han rendido. Y es que hay algo aquí grande, es que no importa las cuatro paredes, lo que importa es aquí. No importa el lugar para que tú puedas sentir la presencia de Dios, no importa dónde uno esté. Solamente es que uno disponga el corazón, porque el templo somos nosotros mismos. Si nos ponemos en una esquina de nuestra casa y empezamos a buscarlo, ahí vamos a sentir la presencia de Dios. No solamente basta ir al templo, es necesario, pero no solamente es de ir allá y recibir, no, y salir igual. No, se trata de ser diferente. Que si vamos al templo, si vamos a adorar al Señor, no significa que aquellos que predicaron, que aquellos que hablaron calen en nuestra vida y calen en nuestro corazón. Pero que va, hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo tengo días de no sentir al Espíritu Santo. Yo tengo días de no sentir al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está impidiendo para que usted no lo haga? Sencillamente, ¿sabe qué puede hacer? Es encerrarse en su habitación, decirle al Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti. Y créame que usted, ahí donde usted se encuentra, va a empezar a sentir la presencia de Dios. Pero es necesario, el precio ya fue pagado, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús.
Oye, imagínate, ese sacrificio fue demasiado grande. Ese sacrificio fue demasiado difícil para Jesús, porque tú decías algo grande aquí, que la misma persona que lo recibieron, que viva el rey, que todos lo exaltaron, esas mismas personas estaban ahí diciendo, cuando Pilato preguntó a quién quieren que suelte a Jesús y a Barrabás, y la gente decía Barrabás, y a Jesús decían que lo crucificaran. Oye, las mismas personas que vieron los milagros del Señor hacerse, esas mismas personas estuvieron ahí crucificándolo. Esas mismas personas estuvieron ahí diciendo, crucifíquelo, crucifíquelo. Ellos también fueron parte, y es que eso va a pasar. Oye, la misma persona que han visto lo que Dios ha hecho a través de ti, esas mismas personas te van a criticar. Esas mismas personas te van a juzgar fuertemente, pero ahí es donde usted tiene que saber y levantarse y decirle, Señor, yo te he creído a ti y yo sé que el precio de mi pecado, que el precio de mi error ya fue llevado a la cruz del Calvario. Y es que tenemos que tener en cuenta cuál es la identidad de nosotros en Dios. ¿Sabes qué? Lo que ha pasado es que muchos de nosotros hemos perdido nuestra identidad en el Señor. Oye, yo he visto cuántas personas cristianas, ministros, están en un estado difícil en este momento, que no hayan que hacer, hay tanta sofocación en su vida, están en un estado de depresión. Te lo digo porque a mí me han escrito y me han llamado. Y es difícil ver esto, pero es que nos enfocamos tanto en algo y no nos queremos enfocar en lo que verdaderamente vale y en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No, ahí es que las personas no quieren entender. Oye, hay muchas personas que se meten a la mente y dicen, pero si eso de que Jesús viene, desde que estaba niño lo he escuchado, sí. Pero oye, Él viene, si Él dijo que Él venía es porque va a venir. Y es porque Él no quiere que nadie se pierda, porque cuando Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él dijo, yo quiero que todos se salven. Pero lastimosamente nosotros los seres humanos lo que hacemos es meternos tanto en nuestra propia vanidad, en nuestro propio orgullo, y no queremos aceptar ni reconocer que necesitamos de Dios. Que se establece que lo que se escribió en el antiguo, lo que pasó en el tiempo donde se establece lo que es la ley de los sacrificios, es simplemente la sombra de lo que había de venir. O sea, los sacrificios lo que hacía es mantener al pueblo en una línea a la espera de la manifestación de Cristo. O sea, lo que Dios está manifestando es el cumplimiento de su plan eterno escrito, de su plan eterno establecido, porque Dios se le había revelado a Abraham y le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y el apóstol Pablo aclara cuál es la simiente de Abraham, y la simiente de Abraham es Cristo Jesús, donde Él viene a bendecir las naciones. Aunque la gente rechace a Jesús, aunque la gente niegue a Jesús, aunque la gente no quiera aceptar a Jesús, hay un principio bíblico que nunca podrán negar, y es que en Él están sustentadas todas las cosas que existen, dando a entender que las cosas que nosotros estamos viendo en esta vida y las que vamos a ver después de esta vida fueron creadas por Él, en Él y para Él. Nosotros sin Dios no somos nada, nada podemos hacer. La gente ha entendido, ha entrado, por así decirlo, en un grave error, y este error lo han adquirido la gente, mayormente la gente de ministerio, donde piensan que las cosas que hacen, la hacen por ellos. Déjame decirte algo. Nosotros sin Cristo no somos nada. O sea, somos vasija de barro puesta en su mano para que la gloria del Eterno sea de Él y no de nosotros. Wow. Nosotros no somos nada, por así llamarle. Cristo vino a nuestra vida y le dio sentido a nuestra vida. Cristo vino a nuestro corazón y le dio sentido a nuestra existencia. Sin Él nada podíamos hacer. Entonces Jesús viene a manifestarse. Cuando Jesús nace, que ahorita te decía que ni Herodes ni las tinieblas podía impedir su nacimiento. Jesús empieza su ministerio normal. Jesús empieza su ministerio como un joven normal, que llevado al templo a ser presentado por sus padres a la edad de 12 años. Era algo normal.
Era algo que se llevaba de generación en generación, que un niño cuando cumpliera los 12 años era llevado al templo a recibir, por así decirlo, la enseñanza que iba a adquirir luego de la enseñanza adquirida en sus hogares. O sea, cuando María y José llevan al niño al templo, que se dirigen a su casa. La Biblia establece y dice que llegando ellos se acordaron que habían dejado al niño Jersey en el templo. ¿Y a dónde radica el problema de muchos ministerios? Es que muchas veces utilizan el ministerio, utilizan al niño simplemente en la iglesia, no se lo llevan para su casa. O sea, Jersey, hay gente que nada más sienten a Dios en los templos, en su casa no lo sienten. Hay gente que nada más sienten la presencia cuando tienen un micrófono en la mano. Cuando el diablo se le levanta en su casa, cuando el diablo se le levanta en contra de su ministerio, ahí no está el que habló lengua anoche, ahí no está el que profetizó anoche. La gente tiene que entender que donde quiera que te muevas, lleva el niño contigo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. María y José llegaron al templo con el niño, pero salieron sin él. ¿Cuánta gente cuando llegan a la iglesia entran con Dios, pero si van sin Dios? Alabado sea el Señor. Gente que nada más agarran la Biblia cuando entran a la iglesia, gente que nada más oran cuando se potran en la iglesia, gente que nada más escuchan la prédica cuando van a la iglesia. Eso hay que romper con eso. Donde quiera que te muevas, muévete con Cristo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Moisés estableció un principio y Moisés dijo: mira, Dios, yo entiendo que los ángeles son poderosos. Ay, yo siento a Dios aquí. Yo entiendo, Dios, que los ángeles son fuertes, pero ¿sabe qué, Dios mío? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me mueva de aquí. Es que sin la presencia de Dios de nuestro lado no podemos movernos. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Porque el que se mueve sin la presencia algún día va a fracasar. El que se mueve sin la presencia se mueve sin el respaldo del Eterno. Dios mío, Dios del cielo, yo desearía, alabado sea el Señor, perderlo todo, pero no perder la presencia del Eterno. Porque teniendo el Eterno de mi lado, yo tengo todo de mi lado. Jesucristo lo dijo bien claro, y él le dijo a los discípulos: buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. El problema de nosotros es que hemos tergiversado este versículo y lo hemos puesto al revés. Nos hemos enfocado en la añadidura de este mundo y nos hemos desconectado del reino de los cielos. La gente está viviendo en esta tierra como alguien que no está esperando a Cristo. Ya se cansaron de predicar los mensajes de Cristo viene. Son muy pocos los predicadores que utilizan este término: Cristo viene, arrepiéntete, vuélvete a Dios. La gente ha entrado en un ambiente emocional, en un ambiente de motivación. Ya la gente no está acercando a Cristo, a la humanidad. Ya la gente no está acercando a Dios, aleluya. A la gente no lo está acercando a los que no conocen a Cristo, a Cristo. La gente lo que está buscando es fama. La gente lo que está buscando es que sus intereses crezca, que sus intereses avancen. Señores, alabado el Señor, el sacrificio de nuestro amado Jesús fue único. Vamos, dilo. Fue único su sacrificio. Entonces, no podemos tirar al suelo, por así decirlo, o creer que estamos tirando por el suelo el sacrificio de Cristo. No. Porque por más pecado que cometa el hombre, la voluntad de Dios es única. Pero Dios lo que hace es que le da la oportunidad al pecador para que se arrepienta de su pecado, se aparte y se vuelva a Dios. Wow. Pero Dios no puede respaldarte a ti mientras tú estés en un pecado que no te has arrepentido. Porque la Biblia lo dice bien claro: Dios no muere en templo sucio. Entonces, si el templo está sucio, si el templo está infectado por las tinieblas, Dios no puede habitar ahí. No. Jesús no puede habitar ahí, Jersey. Entonces, lo que Jesús necesita es alguien que entienda y comprenda que necesita limpiar el envase, que necesita limpiar el templo para que Cristo se manifieste en nosotros. Ahora, Cristo, para llevarlo, no hacerle muy extenso este tema, Cristo, él crece, empieza a elegir a los apóstoles, a los discípulos. Empieza a iniciar su ministerio. Él lo inicia. Y cuando él inicia su ministerio,
que los enfermos son sanados, que los endemoniados son libres, que los pecadores reciben salvación. Cristo no podía llegar a un lugar sin marcar la diferencia. Llegó a Gadara, y en Gadara alguien fue libertado. Llegó a Jerusalén, llegó a Samaria, llegó a diferentes lugares él, y a todos los lugares donde él iba marcaba generaciones. Ahora bien, él no llegaba para darse a conocer. Él llegaba para manifestar el reino. Lo repito de nuevo. Él no llegaba para dar a conocer su persona humana. Él llegaba para dar a conocer al reino. Wow. Y era para dar a conocer a su persona. Debía de decir, mira, lo que yo hice contigo, cuéntaselo a todo el mundo. No. Él le decía, oye, silencio, calla. Ahora, el problema de nosotros comparado con Cristo es que todo lo que hacemos lo publicamos en las redes sociales. Ay, ay, ay. Sané un paralítico, eso lo tengo que publicar en las redes sociales. Vamos, dilo. Porque la gente tiene que entender y comprender. Mientras tú te enfoques en una fama desconectada de la voluntad del Eterno, la fama será como una fruta caída del árbol más grande de esta tierra. Así mismo como subiste, así mismo con la misma velocidad vas a caer. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros entendamos y comprendemos que debemos de hablarle a esta humanidad que está pasando por esta pandemia, que está pasando por esta situación. Es que Cristo viene. Todo lo que está escrito, todo lo que está anunciado, se está cumpliendo a la letra de la Escritura. Ya basta, alabado sea el Señor, de estar acomodando al pueblo en un lugar donde el pueblo se siente afectado, donde el pueblo se siente rechazado, donde el pueblo se siente menospreciado. Tú sabes los espíritus que están visitando mayormente a los cristianos en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Lo están visitando espíritus de depresión, lo están visitando la ansiedad, lo están visitando espíritus del pasado. ¿Sabe por qué? Porque la gente dependía del Dios de las bendiciones. Wow. No ha aprendido a depender y a conocer al Dios que por muchos años le han servido. Entonces, lo que Dios ha permitido en este tiempo es que los que no lo conocían lo conozcan. Amén. Yo he visto muchas personas que antes conocían a Cristo, le servían a Dios juntamente con nosotros, soltar la toalla. Pero he visto personas que no lo conocían, que no aceptaron a Cristo, rápido, buscando la forma de cómo aceptar a Dios. Yo quiero a Jesús, varón, yo quiero convertirme. Sierva, yo quiero aceptar al Señor. La gente está buscando a Dios mientras otros están soltando la toalla. Lo que yo puedo entender y comprender, que Dios lo que está haciendo es permitiendo que aquellos que verdaderamente entiendan que tienen un llamado de parte del Eterno se acerquen a Dios. O sea, es un tiempo, escucha bien, es un tiempo donde la iglesia debería de hablar minutos con los hombres y horas con Dios. Pasar minutos donde está la gente y durar horas donde está Dios. Tú quieres que Dios se te revele. Tú quieres que el sacrificio de Cristo se evidencie en ti. Entra al secreto, dile, Padre, revélateme. El problema de nosotros que venimos al evangelio por una condición, no por convicción. Venimos al evangelio por una condición, no por convicción. Y cuando tú vienes por una condición, cuando la condición tuya es saciada, pues tú sueltas a Cristo. Porque viniste al evangelio para que él te sanara de algo, o te entregara algo, o te diera tal vez un esposo o una esposa en la iglesia, o te entregara un trabajo. Luego que te lo entregó, soltaste el llamado, soltaste la toalla, porque viniste por una condición, no por una convicción. Por tanto, Jesús establece arrepentido y convertido. Convicción. O sea, nosotros necesitamos entender y comprender que aparte de arrepentirnos, tenemos que convertirnos. Y la convicción entra cuando tú entiendes y comprendes que ya lo que antes hacía ya no lo puede hacer. Yo robaba, ya no robo. Yo hablaba mentira, ya no hablo mentira. No es posible que tú digas
que Cristo se evidenció en ti y aún continúe cometiendo la misma, por así decir, los errores, los mismos pecados del pasado, rompe con eso. Mi queridos hermanos, hay que romper con el pecado. Cristo viene. Su sacrificio sí, fue único en la cruz del Calvario. Ahora bien, los fariseos, los escribas, los religiosos de esa época querían detener a Jesús. Número uno, porque Jesús se manifestaba de una manera diferente a la manera que ellos se manifestaban. Número dos, porque sus intereses fueron afectados. Número tres, porque Cristo le hablaba la verdad de ellos delante de todo el mundo. O sea, cuando nosotros predicamos lo que nadie predica, cuando nosotros hablamos lo que nadie habla, cuando nosotros revelamos lo que nadie revela, la gente se van a levantar. Wow. Helsi, los mensajes que más tienen aplauso son los mensajes que no se habla de pecado. Son los mensajes que no se habla de arrepentimiento. Son los mensajes que no se habla de Cristo. Son los mensajes que no se habla de Jesús. Y tú dirías, varón, pero tú no me hablas de pecado. No es que yo hablo de pecado. Es que lo que te va a llevar a una completa restauración es el reconocimiento. ¿Cuál fue el error de Adán en el principio? Que Adán pecó y cuando Dios lo llamó a colección, él dijo, oh, la mujer que me diste. Adán soltó su cargo y se le entregó a la mujer. ¿Qué hizo Eva? Oh, la serpiente. Cada uno se justificó. Y eso es lo que hace el hombre cuando Dios lo reprende. No, ese zapato es para fulano. Es a fulano el mensaje. Es para fulanita el mensaje. Es para María el mensaje. Es para Juan el mensaje. No, cuando Dios manda una palabra, cada quien tiene que tomar su parte. Usted sabe que usted que está así, usted sabe quién es que está así. O sea, es necesario entender que cuando Cristo nos está reprendiendo es por algo. La Biblia lo establece, que el padre que ama a su hijo, que sí, lo disciplina. O sea, no hay mejor bendición en nuestra vida que el Padre manifieste lo que nos está haciendo daño. Entonces Cristo, manifestando todo esto, para no alargar la historia, lo van a, por así decirlo, a crucificar. Lo están buscando para matarle, para prenderla. Uno de ellos lo traiciona, llamado Judas. Lo vende. ¿Y qué sucede? Que cuando Jesús va a ser vendido, él está orando al Padre. Y le está diciendo, Padre, si es mi voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi propia voluntad, sino la voluntad del Eterno. La iglesia de Cristo no puede buscar su propia voluntad. Tiene que buscar la voluntad de Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía lo que le esperaba. Y él está diciendo humanamente, Señor, mira, líbrame de pasar todo esto. Pero que no se haga como yo quiero. Que se haga tu voluntad. Entonces, Cristo es llevado al matadero. Como oveja al matadero. Es llevado al madero. Y allí siendo crucificado, Jersey, en la cruz del Calvario. Yo, parafraseando, puedo decir que la mayor exhibición de Cristo, cuando él adquirió forma humana, fue en la cruz del Calvario. Cuando él está crucificado. ¿Sabe por qué? Porque ahí lo vieron lo que él sanó. Ahí lo vieron sus familiares. Ahí lo vieron sus discípulos. Ahí lo vieron lo que le gritaban, crucifíquenlo, suelten a Barrabás. ¿Y tú sabías algo? Que entre la gente que decían crucifíquenlo, suelten a Barrabás, eran gente, mayoría de ellos, que habían visto la manifestación de lo que Cristo hacía. Hay personas que van a aplaudir las cosas buenas que tú haces. Hay personas que van a estar contigo mientras tú les seas de bendición. Pero en el momento que ellos vean
que por tus actuaciones, sus intereses se vean afectados, te darán la espalda. Dirán, ella no es de Dios. Él no es de Dios. Dios no está con ella. Dios no está con él. Porque la gente ha entendido y comprendido que para Dios estar conmigo o para Dios estar contigo, yo tengo que hacer lo que la gente quiera. No, yo tengo que manifestar lo que el Padre me permita que yo deba de manifestar. Ahora bien, Jesús llevado y crucificado. Y esta crucifixión es lo que le entrega a él el paso de la manifestación de su gloria. Ahora, nosotros, el apóstol Pablo establece en Romanos 8, y él dice que aquellos que quieren ser glorificados tienen que padecer juntamente con Cristo, tienen que ser juntamente con él crucificado. ¿Y sabe dónde radica que me da pena el problema de esta generación, Kersey? Dilo, vamos. Ser recibido, pero no queremos ser crucificados. Nah. Todos quieren exhibición, todos quieren fama, pero nadie quiere pagar el precio. Wow. Yo invito a esas personas de ministerios que están ahí, que tienen a Dios, yo lo sé que tienen a Dios. Y hay otros que anhelan tener a Dios. Hay otros que están empezando y comenzando. Yo le invito a que, así como dijo Jesús, todo el que quiera ser digno de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esta preciosa noche hemos venido a decirte, toma tu carga, toma tu cruz, niéguete a ti mismo y sigue al Maestro. Cuando Cristo fue crucificado, y yo sé que el espíritu de alguien va a ser removido, que él sí, con esta palabra que voy a soltar ahora. Vamos, suéltalo, dilo. Dice que el velo que estaba en el templo se rascó. El velo que dividía o que omitía que los gentiles podían entrar al templo, podían disfrutar de la presencia del Señor. O sea, ese velo fue rascado. Y a nosotros que somos gentiles, nos dieron libre acceso a la presencia del Señor. Yo vine a decirle a alguien que está ahí conectado de que el velo fue rascado. Que nadie te diga a ti que tú no tienes los medios.